mientras tanto les cuento, Andrew es muy especial dentro de mis duendes. Fue un regalo de Alicia, de Aisiris Artesanías. Y Andrew lleva un tartán muy especial, que es el tartán Lamont. Es el tartán del Colegio San Andrés, mi colegio tan amado donde trabajé tantos años. Fui maestra durante 15 años en la escuela. Y está hecho con el uniforme que me regaló mi sobrina, la pollera del uniforme. Cuando terminó quinto año, me regaló su uniforme para que con su uniforme le hiciéramos la ropita a Andrew. Así que es muy especial para mí porque es eso, junta el tartán del colegio con el tartán argentino que yo he puesto hoy y dos broches hermosos de capa que me hizo también un amigo, Diego Longueira, que es creo que conocido de muchos de ustedes, y quise poner algo así como para darle un clima más outlandero a esta lectura. Les agradezco mucho por haberme invitado. Es la primera vez que voy a leer en una maratón Gabs. No hace tanto que integro el grupo, sí hace mucho que soy fan de la saga y mucho tiempo que estoy relacionada con todo lo que es la cultura escocesa, la cultura celta en general, escocesa, irlandesa. Y amo leer, soy escritora, soy narradora, pertenezco a SADE, filial Zona Norte, y soy música. Y además de eso, bueno, ¿qué más puedo decir de mí? Vivo en Olivos hace muchos años, nací en Vicente López, nací en Florida, muy cerquita de donde vivo ahora, y bueno, soy de este lugar, soy de este barrio. Así que, bueno, ya voy a abrir la tablet para poner la parte que me toca leer hoy, que es cuando me vaya a dormir esta noche, moriré. Fuerte. Bueno, si les parece, comenzamos. ¿Te parece, Blanca? Espero tu mensajito. Pasanos los nombres de tus libros. Sí, bueno, en este momento disponible no hay ninguno, porque afortunadamente el primer libro que hice hace tiempo, Vuelos, se agotó en su momento, y el segundo, que es De Amores, Recuerdos y Otras Hierbas, también me queda un solo ejemplar, que es el mío, y estamos en preparación del tercero, que se va a llamar Las Crónicas de Oncativo, que si Dios quiere y todo va bien, espero que esté listo para la próxima feria del libro. Y después, bueno, participé en muchas antologías, en Buenos Aires, en Tucumán, en Córdoba, antologías. Una de ellas que para mí fue muy importante, fue una antología sobre las mujeres, sobre la violencia de género, donde yo elegí un tema que es poco frecuente, que es la violencia de la mujer contra la mujer. Cuando la mujer habla mal de otra mujer, y cuando la mujer no entiende a otra mujer y se siente capacitada, por así decirlo, para juzgarla, cosa que me parece de las más fuertes formas de violencia hacia la mujer. Pero bueno, eso es aparte, ya está. No vamos a hablar de mí hoy. Lo importante hoy me parece es compartir esta lectura. Y bueno, voy a comenzar entonces con el capítulo 126. Cuando me vaya a dormir esta noche moriré. Cerro de Fraser, 18 de junio de 1780. La habitación de los Mackenzie estaba en silencio. Todos en la casa se habían ido a la cama, e incluso Arso, que una hora antes había entrado y se había acurrucado sobre el regazo de Briana, roncaba con una suerte de ronroneo sincopado, interrumpido por pequeños mip que emitía cuando veía ratones en sueños. El ruido había despertado a Roger, que dormitaba. Se tumbó de costado, observando a su esposa a través de la agradable bruma del sueño que lo había abandonado, pero que no se había esfumado. Como ocurría con todas las pelirrojas, el color de sus cabellos dependía de la luz bajo la que uno los veía. Eran castaños en la penumbra, refulgentes bajo la luz del sol, y a la luz del fuego de una chimenea se convertían en una cascada de colores cambiantes, moteados de hebras doradas.
Ella estaba escribiendo despacio, levantando la pluma cada cierto tiempo para contemplar la página con el ceño fruncido en busca de una palabra, un pensamiento. Abso se desperezó, bostezó y empezó a masajearle los muslos y el vientre, atravesando con las garras la enagua y la bata. Ella asió entre dientes y se apartó de la mesa. Como musa dejas bastante que desear, le susurró al gato. Dejó la pluma sobre la mesa y con cuidado separó de su cuerpo las garras del animal. Lo levantó, se puso de pie y lo condujo a la cama donde estaba Roger, acurrucado bajo las mantas y con los ojos casi cerrados. Dejó a Atso a los pies de la cama y retrocedió para observar la escena. El gato se estiró lánguidamente y luego, sin abrir sus propios ojos, se deslizó poco a poco por la cama y se acurrucó en el hueco entre la cara y el hombro de Roger, donde empezó a ronronear con fuerza. Roger deslizó una mano debajo de Abso, lo levantó y lo dejó caer en el suelo sin ceremonia alguna. ¿Vendrás pronto a la cama?, preguntó con voz adormilada antes de sacarse unos cuantos pelos de gato de la boca. Ahora mismo, le aseguró ella. Movió los hombros para soltarse la bata y la dejó caer en el suelo, donde Abso, que parpadeaba con aspecto de malas pulgas, no tardó en tomar posesión de ese nido agradable y cálido que acababan de proporcionarle, y se instaló en él, mientras sus ojos se entrecerraban hasta volver a convertirse en ranuras de dicha. Briana apagó la vela de un soplo. Roger oyó el diminuto goteo de la cera sobre la mesa. Ese gato parece una lancha de motor, pero en cualquier caso, ¿qué hace aquí? ¿No debería estar en el granero cazando alimañas? Roger levantó el edredón y se retorció para apartarse, dejando espacio para Briana. Antes había llovido y el fresco de la noche en su cuerpo era delicioso. Ella se instaló con comodidad entre sus brazos, se relajó con un estremecimiento y él puso la mano sobre su adorable y floreciente vientre. Mamá dice que a los gatos los atraen las personas que están trabajando, así pueden molestarlas. Supongo que soy la única persona de la casa que estaba haciendo algo a estas horas. Él exhaló cerca de su oreja. Hueles a tinta. De modo que estabas escribiendo, no dibujando. ¿Cartas? No, solo pensamientos. Tal vez algo para el libro de los niños. Tal vez no. A pesar de que lo dijo como tratando de restarle importancia, la mención de la guía práctica para viajeros en el tiempo hizo que él se despertara del todo. ¿Qué? Preguntó en tono receloso. ¿Algo que me convenga saber? Probablemente no, dijo ella con franqueza, pero me gustaría contártelo, aunque puede esperar hasta mañana. Como si pudiera mantenerse una conversación coherente durante las mañanas en este sitio, dijo él. Rodó, se puso boca arriba y bostezó. Bueno, pues, cuéntamelo. Bueno, recordarás que estaba pensando en el problema de la masa. Sí, vagamente, pero no recuerdo qué has decidido. No he decidido nada, repuso ella con sinceridad. No sé lo suficiente y la hipótesis presenta muchos problemas que no tengo manera de resolver, pero me hizo pensar en qué es la masa. Él tenía los ojos cerrados, pero le deslizó la mano por la espalda y se la colocó en el trasero, cálido y sustancioso. Luego se lo sacudió con suavidad. Aquí hay. Estoy bastante seguro de que esto es masa. Sí, también esto. Ella metió la mano entre los dos y le rodeó los testículos con ella. Con suavidad, pero hizo que abriera los ojos. Entendido, dijo él, y subió la mano hasta la parte baja de la espalda de ella. Y bien, ¿qué crees que ocurre cuando nos morimos? Eso hizo que se despertara del todo, aunque tardó un instante en poder formar palabras. Cuando nos morimos, fue respondiendo poco a poco. Si te refieres a las almas, la pura verdad es que no lo sabemos, pero tenemos fe en que seguimos existiendo, y hay una razón bastante buena para esa fe. Pero no es a eso a lo que te refieres, ¿verdad? No, me refiero a los cuerpos, al físico.
Él cambió de marcha metafísica, no sin una ligera sensación de ruedos metálicos y chirridos. ¿Acaso te refieres a algo más que a la mera descomposición? Bueno, no me refiero precisamente a eso, pero en cierta manera a algo que va más allá de la putrefacción. Él rodó hasta ponerse de costado y ella siguió el movimiento y se acomodó debajo de su mentón, de una manera muy similar a la de Adso, aunque su cabello olía mucho mejor. Más allá de la putrefacción. ¿Esas son las cosas que no te dejan dormir por la noche? Dios mío, ¿qué clase de sueños tienes? Aquí la científica eres tú, pero por lo que yo sé, el proceso continúa, no sé, disolviéndose. En una disolución, sí, exacto. Sabes, la gente normal habla de sexo en la cama, ¿verdad? La mayoría es posible que hable de las horribles travesuras que ha cometido su hijo durante el día, del precio del tabaco, o de qué hacer con la vaca enferma, si pueden permanecer despiertos. En cualquier caso, yo solo asistí a las clases de física obligatorias en la universidad, así que esto es bastante básico y puede que esté del todo equivocada y nadie podrá probar nada en un sentido ni en el otro. Así que no nos preocupemos por ese aspecto, propuso él. Buena idea. Y hablando de olor, giró la cabeza y le olfateó un poco el cuello. Hueles a pólvora. No has estado cazando, ¿verdad? Había cierta incredulidad en su voz, no sin razón, pero la pregunta le provocó una ligera irritación. Claro que no. Tu padre me pidió que le enseñara a Oakard cómo cargar su nuevo mosquete y dispararlo sin arrancarse los dientes. Perdón, pero mi pronunciación del gaélico debe ser espantosa. Cyrus Crombie, dijo ella. ¿Por qué? Papá no lo estará reclutando para su pandilla, ¿o sí? Creo que la expresión correcta es banda de partisanos, repuso Roger en tono puntilloso. Y no, fue Hiram quien le pidió a Jamie que acogiera al chaval y le enseñara a pelear, con un arma y una daga, quiero decir. Según él, cuando es cuestión de puñetazos, cualquier pescador puede derribar a un hombre de tierra firme como un lenguado casi sin intentarlo. Y probablemente tenga razón. Pero ninguno de los de Turso había cogido un arma antes de venir aquí y la mayoría aún no lo ha hecho. Pescan, ponen trampas y adquieren carne por medio del trueque. ¿Crees que Hiram lo obligó o que fue idea del propio Cyrus? Lo segundo, está cortejando a Frances a su propia e inimitable manera, pero sabe que no tiene la menor oportunidad, a menos que tu papá piense que será un buen marido. Así que quiere demostrar su valía. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Brianna con un tono de preocupación. 16, creo, respondió Roger, lo bastante mayor para luchar en lo que a eso respecta. En lo que a eso respecta, musitó ella, resoplando un poco entre dientes, y él entendió por qué. Jemmy no será lo bastante mayor para cabalgar con ellos antes de que termine la guerra, le aseguró, por bueno que sea con un arma. Fabuloso. Entonces podrá quedarse aquí, proteger las murallas conmigo, Rachel, la tía Jenny y el Sachem, mientras la banda de partisanos y mamá, porque ella no dejará que papá vaya solo, y probablemente tú, recorréis la campiña y les disparáis en el culo. ¿Qué decías sobre tu clase de física? Oh, ella hizo una pausa para reordenar las ideas y se le hizo una pequeña arruga entre las cejas. Bueno, ¿sabes algo de átomos, electrones y esas cosas? Vagamente. Bueno, hay cosas todavía más pequeñas, partículas subatómicas, pero nadie sabe cuántas son ni cómo funcionan con exactitud. En cualquier caso, cuando no estaba hablando de eso en clase, el profesor mencionó algo respecto a que todo lo que hay en el universo, y tal vez si hay más de un universo, todo está hecho de polvo de estrellas. La gente, las plantas, los planetas y las estrellas, supongo. Aunque polvo de estrellas no es un término científico, añadió, por si Roger pensaba que sí lo era, solo que todo está compuesto por esas mismas partículas infinitesimales de materia. ¿Sí?
Entonces lo que estoy pensando es, tal vez eso es lo que sucede cuando alguien cruza a través de un lugar de paso. Estoy casi segura de que se trata de alguna clase de fenómeno electromagnético debido a las líneas ley. ¿Las líneas ley? Preguntó él sorprendido. No pensaba que alguien las mencionara en una clase de física. Ella se volvió un poco para poder mirarlo. Su respiración le hacía cosquillas a él en el velo del pecho y le calentaba el cuello cuando hablaba. La conversación había hecho que ella entrara en calor y cuando decía algo, él percibía la vibración de las palabras a través de su espalda. Era una sensación curiosamente excitante. Una línea ley es un término más bien informal, pero sabes que la corteza terrestre es magnética, ¿verdad? No puedo decir que lo sabía, pero estoy dispuesto a creer en tu palabra al respecto. Más te vale. ¿Y sabes que los imanes son direccionales? ¿Jugabas con imanes cuando eras pequeño? ¿Te refieres a que tienen un extremo positivo y otro negativo? ¿Y si juntas los extremos positivos de dos imanes se rechazan? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con las líneas ley? Es que una línea ley, es precisamente eso, respondió ella en tono paciente. El electromagnetismo terrestre circula en franjas paralelas y esas franjas se alternan según la dirección de sus corrientes magnéticas, aunque desde luego no se trata de algo del todo preciso y ordenado. Se desvían y se superponen, cosas de ese estilo. ¿No te había hablado de esto antes? Es posible. Él abandonó las intenciones amorosas que había empezado a albergar, aunque lamentándolo. Pero las líneas ley que yo conozco son... No sé cómo las llamarías en cuanto a su clasificación. Folclore, tradiciones de albañiles de la antigüedad, al menos en las islas británicas. Si uno comienza a explorar los poblados fortificados de la antigüedad, o esas iglesias que con toda probabilidad se construyeron en lugares de adoración mucho más antiguos, y bueno, cosas como menires, muchas veces se encuentra con que puede trazar una línea recta entre dos, tres o cuatro de esos sitios. En la mayoría de los casos, muy recta, como si lo hubieran planeado con antelación. Los arqueólogos la llaman línea ley, aunque algunos afirman que son caminos espirituales, porque se supone que los muertos... ¡Oh! Dios mío. De pronto lo recorrió un escalofrío breve pero incontrolable. ¿Se te han puesto los pelos de punta? Le preguntó ella con un tono compasivo, un tanto arruinado por una mirada de indisimulada satisfacción. No todos sobreviven, dijo él, haciendo caso omiso tanto del tono de compasión como de la expresión de petulancia. Apartó las mantas y se sentó en la cama. A través de las piedras. ¿Es eso a lo que te refieres? ¿Que la gente que no pasa del otro lado o que no pasa correctamente aparece muerta en esas líneas ley? Lo que llevaría a la suposición bastante razonable de que hay algo sobrenatural en juego. No había oído hablar de los caminos espirituales, admitió ella, así que no puedo decir que me refiriera a eso. Pero tiene sentido, ¿no? Ella no esperó a que él lo admitiera, sino que continuó desarrollando su propia idea. De modo que lo que pienso es que esos lugares de paso tal vez sean puntos en los que convergen distintas líneas ley. Si es así, lo que ocurre con el electromagnetismo en ese sitio sería realmente interesante y quizá eso sería lo que convierte al tiempo en accesible, ¿no? Quiero decir, la teoría del campo unificado de Einstein. No metamos a Albert en esto, se apresuró a decir él, al menos por ahora. De acuerdo, accedió ella. De todas maneras, Einstein jamás consiguió hacer que funcionara. Lo único que digo es que tal vez, cuando alguien entra en uno de esos lugares, si tiene la genética correcta para ello, eh, se muere físicamente. Se disuelve en polvo de estrellas, si quiere llamarlo así, y sus partículas pueden atravesar la piedra porque son más pequeñas que los átomos que forman esas piedras. Roger experimentó una clara sacudida en las entrañas al recordar lo que había sentido en aquel momento.
Estar muerto no era una manera demasiado fuerte de definirlo, pero volvemos a salir, señaló. Si nos morimos, no nos quedamos muertos. Bueno, algunos de nosotros. Ella también se había sentado y tenía las manos cruzadas delante de las rodillas. Si creemos el diario de Dientes de Nutria y al canalla de Wendigo Donner, algunos de sus compañeros consiguieron cruzar a través de las piedras, pero cuando aparecieron en el otro lado, estaban muertos. Y también están todos esos incidentes del diario de Gaylis Duncan, con esas personas extrañas, muchas veces ataviadas con prendas raras, que aparecían muertas cerca de los círculos de piedras. Sí, concedió él con débil reconocimiento interior que lo afectaba cada vez que se mencionaba a su 5 veces bisabuela de ojos verdes. Entonces, ¿crees que tienes alguna idea de por qué eso no les ocurre a todos? No estoy segura de que sea tanto como eso, admitió ella, pero en cierta manera encaja con lo que decías sobre lo que creen los cristianos, que hay vida después de la muerte. ¿Me perdí? Acá estamos. Si piensas en cómo se siente eso, tragó saliva. Allí dentro es como si uno se estuviera disolviendo, pero trata con toda su fuerza de impedirlo, supongo que para mantener el sentido de su propio cuerpo. Sí, contestó él. Se nos cayó. Entonces, ¿es posible que lo que somos cuando estamos allí es nuestra parte inmortal? El alma, si lo prefieres. Parece que Andrew no quiere quedarse. Como sacerdote cristiano me parece bien, repuso él, tratando de no buscar algo parecido a la normalidad en esa conversación. Le gustara o no, había empezado a recordar aquel frío espectral y se le había erizado la piel de los brazos y de las piernas. Entonces, bueno, verás, tal vez allí es donde entran en juego las piedras preciosas, explicó. Se acercó a él y le puso una mano caliente en la pierna desnuda y erizada. ¿Sabes lo que se siente cuando se queman? Cuando se rompen los enlaces químicos entre sus moléculas, o tal vez entre sus átomos, o sus partículas subatómicas. Y cuando rompes un enlace químico, se libera muchísima energía. ¿No es posible que tal vez sea eso lo que mantiene unidas las partículas de nuestro cuerpo? ¿Te refieres a eso? Ajá. Y entonces me acaba de ocurrir. Se volvió hacia él abriendo mucho los ojos. Tal vez se pierdan algunas de esas partículas en tránsito, pero puede que de todas maneras uno consiga salir vivo, aunque un poco dañado, como con un latido irregular. Ninguno de los dos habló durante un instante y se quedaron reflexionando. Has escondido bien ese libro, ¿verdad? Quiso saber él. La discusión ya era bastante perturbadora. La idea de tener que repetirla con Jenny hizo que le diera un vuelco el estómago. Sí, lo tranquilizó ella. Estaba escondido en el fondo de la caja de los bocetos, pero a estas alturas hasta Mandy sabe cómo abrirla. Tal vez no les interese, como no tiene ni títulos ni imágenes. Ella lo fulminó con la mirada. Ni se te ocurra creer eso. Los niños fijonean. Tú tal vez no lo hicieras ya que eras hijo de un predicador y de lo más santito. Aunque se estaba riendo de él, en el fondo hablaba muy en serio. Pero yo husmeaba entre las cosas de mis padres todo el tiempo. Quiero decir que sabía la talla de los corpiños y las bragas de mi madre. Bueno, era importante saber eso. En realidad yo también lo hacía, admitió él. No me metía con los calzoncillos del reverendo. Él usaba calzoncillos largos con botones durante todo el año. Pero sí, aprendí un montón de cosas realmente interesantes, sobre todo respecto a su congregación. Él me entregó las cartas de mi padre de la guerra cuando yo tenía alrededor de 13 años, pero yo ya las había leído 2 o 3 años antes en su escritorio. ¿En serio? Preguntó ella divertida. ¿Tú también usabas calzoncillos largos con botones? Yo y todos los niños de Inverness en los años 40. Ya sabes lo frío que se pone aquello en invierno. Pero en realidad, se me acaba de cerrar la tablet, perdón.
Ay, perdón, no sé qué pasó, toqué algo al pasar la hoja. Mil disculpas. Ahí estamos volviendo. Acá está. Ya sabes lo frío que se pone aquello en invierno, pero en realidad, cuando tenía 13 años, encontré un baúl con partes del viejo uniforme de mi padre de la Real Fuerza Aérea, que mandaron a casa cuando él desapareció. Tragó saliva sintiendo la estocada de ese recuerdo inesperado de la última vez, y sí que era la última vez, de eso estaba seguro, que había visto a su padre. Había algunos pares de calzoncillos, entre otras cosas. El reverendo me explicó que los aviadores los llamaban revis. Dios sabe por qué, pero eran como lo que tú llamarías calzoncillos boxer. Empecé a usarlos durante el verano. Shrevis, dijo ella saboreando la palabra con placer. No estoy segura de si preferiría verte con ellos o con los calzoncillos largos con botones en la parte delantera. En cualquier caso, ahora lo escondo en el despacho de papá. Todos tienen miedo de meterse allí, excepto mamá, y supongo que a ella, de todas formas, tendría que enseñárselo. Pero cuando lo haya pensado un poco más. Para ser sincero, creo que si tu padre viera lo que sea que estás escribiendo, se llevaría un susto tremendo. Como si todo este asunto no lo asustara ya. Y él no es el único, pensó Roger. Una fresca ráfaga de aire con aroma a lluvia entró por la ventana y le rozó la espalda. Dijiste que cuando un científico formula una hipótesis, el paso siguiente sería comprobarla, ¿verdad? Sí. Si se te ocurre una manera de comprobar esta, no me lo digas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de empezar el 127, me voy a servir un poquito del té que me traje, que para estar a tono con ustedes, obviamente es el tecito de Judith, de Aromas del Tiempo, que creó para el grupo y que pudimos degustar en esa bella tarde de té que compartimos. Bueno, la tos me está maltratando, pero no tanto como yo pensé. La vengo piloteando. Bueno, el título de este capítulo parece un trabalenguas, así que no sé lo que voy a decir. 127. Annual May Edai Viajeros Vai Neai Leai Empotai. Observación Kai Edai Alai Asamai Yai Alai Energinai. Wow. Al día siguiente, Roger bajó del cobertizo de malteado en busca de cerveza para Jamie e Ian y encontró a Brianna escribiendo en el despacho de Jamie. Ella lo miró con el ceño fruncido y el lápiz en la mano. ¿Cuán antigua es la jeringosa? ¿Lo sabes? No tengo la menor idea. ¿Por qué? Él miró la página por encima del hombro de ella. Anmal Mae Dai, Viajeros Vai Neai Leai Empotai, Conservación Kai Edai Alai, Asamai Yai Alai Energinai. ¿Manual de viajeros en el tiempo? Preguntó él, mirándola de soslayo. Estaba sonrojada y se le veía una profunda arruga entre las cejas, aunque ninguna de esas dos cosas reducía su atractivo. Ella asintió y siguió mirando la página con el ceño fruncido. Lo que hablamos anoche me dio una idea y quise volcarla al papel antes de que se me olvidara, pero no quieres arriesgarte a que alguien se encuentre esto y lo lea, concluyó en su lugar. Sí, pero al mismo tiempo tiene que ser algo que los niños o Jamie, como mínimo, puedan leer si es necesario. Cuéntame tu valiosa idea, pues, le propuso él, y se sentó muy despacio. Había pasado los últimos 3 días trabajando con Jamie en la destilería, acarreando fardos de cebada y luego trasladando cajones de rifles. Jamie había adquirido otros 20 a través de los buenos oficios de Scotch y Cameron, desde debajo del suelo de malteado donde estaban escondidos hacia la cueva que hacía las veces de establo, y por último había desembalado dichos rifles y los había limpiado.
Le dolía desde el cuello hasta las rodillas. De modo que no sabes nada de jeringosa, confirmó ella, observándolo con escepticismo. ¿Recuerdas lo que te conté sobre el principio de conservación de la masa? Él cerró los ojos e imitó el gesto de escribir en un pizarrón. La masa no se crea ni se destruye, dijo, y luego abrió los ojos. ¿Es eso? Bien hecho. Ella le palmeó la mano y en ese momento notó el estado en que se encontraba, sucia y torcida, casi en forma de puño, con los dedos duros por el roce de las ásperas bolsas de arpillera. Le cogió la mano, se la llevó a su regazo, le abrió los dedos y empezó a masajeárselos. El enunciado formal es: la ley de conservación de la materia establece que en todo sistema aislado y para todas las transferencias de materia y energía, la masa del sistema debe permanecer siempre constante, puesto que la masa del sistema no puede cambiar y no se le puede añadir ni sustraer ninguna cantidad. Roger tenía los ojos semicerrados en una mezcla de agotamiento y éxtasis. Dios mío, qué bien se siente eso. Bien, de modo que lo que se me ha ocurrido es lo siguiente. Los viajeros en el tiempo tienen masa, ¿verdad? Entonces, si pasan de una época a otra, ¿eso significa que el sistema queda temporalmente desequilibrado en términos de masa? Quiero decir, el año 1780 tiene 193 kilos de masa más de los que debería tener, y de la misma manera, el año 1982 tiene 193 kilos de menos. ¿Eso es lo que pesamos todos juntos? Roger abrió los ojos. Yo creía que cada uno de los chavales pesaba eso por su cuenta. Estoy segura de que es así, repuso ella con una sonrisa, pero sin querer perder el hilo de sus pensamientos. Y desde luego me baso en el supuesto de que la dimensión del tiempo es parte de la definición de sistema. Toma, dame la otra. También está sucia. Era cierto, pero ella se limitó a sacarse un pañuelo del pecho y le limpió la mezcla de grasa y tierra de los dedos. ¿Por qué tienes los dedos tan grasientos? Si piensas enviar algo como un rifle a través del océano, te conviene cubrirlo de grasa para evitar que el aire salado y el agua lo corroan, o que el polvo de guano penetre en el mecanismo. Que San Miguel nos proteja, afirmó ella. Y a pesar del hecho de que lo había dicho en serio, él se echó a reír cuando oyó su acento gaélico de Boston. Está bien, le aseguró reprimiendo un bostezo, los rifles están a salvo. Continúa con la conservación de la masa, estoy fascinado. Claro que lo estás. Con sus dedos largos y fuertes, ella siguió apretando y frotando, tirando de las articulaciones y evitando la mayoría de las ampollas. Bueno, pues, ¿recuerdas el grimorio de Gillis, verdad? Y el registro que llevaba de los cuerpos que aparecieron dentro o cerca de los círculos de piedra, ¿verdad? Eso hizo que se despertara. Así es. Bueno, si transfieres un trozo de masa a una época diferente, ¿es posible que tengas que compensarlo quitando otro trozo? Él la contempló y ella le devolvió la mirada sin soltarle la mano, pero ya sin masajeársela. Tenía los ojos fijos y expectantes. ¿Estás diciendo que si alguien cruza un portal, alguna otra persona de esa época tiene que morir para mantener el equilibrio? No exactamente. Ella reanudó los masajes, pero con más tranquilidad, porque incluso si muriera, su masa seguiría allí. En realidad pienso que tal vez eso es lo que impide que pasen. Se dirigen a una época en la que no hay lugar para ellos en términos de masa. Y entonces no pueden cruzar y mueren. Había algo ilógico en eso, pero su cerebro no estaba en condiciones de identificar de qué se trataba. No, tampoco es del todo eso. Diana levantó la cabeza para escuchar, pero lo que fuera que había oído no se repitió, de modo que siguió adelante e inclinó la cabeza para examinarle la palma. ¡Qué ampollas tan grandes tienes! Espero que se curen antes de la ordenación. Todos te van a estrechar la mano después. Pero piensa en ello. La mayoría de los cuerpos mencionados en los recortes de periódicos que guardaba Gillis no estaban identificados.
y casi todos iban vestidos con ropas extrañas. Él la observó un instante, luego apartó su mano de la de ella y la dobló con cuidado. ¿Entonces crees que venían de otro sitio, de otra época, y que consiguieron cruzar por las piedras, pero luego murieron? O, intervino ella con delicadeza, venían de esta época, pero sabían a dónde iban, o a dónde pensaban que iban, porque es evidente que no consiguieron llegar. Así que, ya sabes, ¿cómo averiguaron que existía la posibilidad de ir allí?, concluyó él en su lugar. Echó una mirada al cuaderno. Tal vez haya más gente que sabe leer jeringosa de lo que crees. Un poquito de tecito. Qué interesantes que están estos capítulos realmente. Y ahora empezamos con el número 128, que se llama Rendición. Cerro de Fraser, 21 de junio de 1780. Roger estaba sentado en el excusado de la familia, no porque le fuera necesario físicamente, sino por la necesidad urgente de disponer de 5 minutos de soledad. Podría haber ido al bosque o haberse refugiado durante un momento en la bodega donde guardaban los tubérculos o en el almacén del manantial, pero tanto la casa como sus alrededores bullían de actividad humana y precisaba esos escasos minutos de aislamiento, no para estar solo de ninguna manera, sino sin gente. David Caldwell había llegado la noche anterior con los reverendos Peterson de Savannah y Thomas de Charleston. La casa estaba tan preparada como media docena de mujeres decididas podían dejarla. Habían limpiado la iglesia y la habían llenado de tantas flores que la mitad de las abejas de Claire entraban y salían por las ventanas, zumbando como diminutos aviones fumigadores. A través de las grietas de las paredes flotaban fragancias de cerdo asado, ensalada con mostaza y vinagre y cebollas fritas, haciendo que se le retorciera el estómago de anhelo. Cerró los ojos y escuchó los sonidos de los preparativos de la celebración, el murmullo distante de las conversaciones, los violines y tambores afinando en el jardín de Claire, e incluso el fuerte sonido nasal de una gaita lejana. Era el viejo Charlie Wallace, quien acompañaría con su música la entrada de los pastores en la iglesia, así como su salida, cuando una nueva persona se hubiera sumado a ellos. Había tenido algunas dudas respecto a la conveniencia de las gaitas, dada la opinión del reverendo Thomas sobre la música en la iglesia, pero Jamie, nada menos, había dicho que no creía que el sonido de las gaitas pudiera calificarse realmente de música. La gente baila acompañada de eso, señaló Brie divertida. Sí, bueno, la gente baila acompañada por lo que sea si se les ofrece bastante alcohol, respondió su padre. Pero el gobierno británico aduce que las gaitas son armas de guerra, y no seré yo quien afirme lo contrario. Ponlo de esta manera, muchacha. Sabes que yo no sé escuchar música, pero oigo muy bien lo que me dicen las gaitas. Disculpen, ya me está volviendo a la tos. Roger sonrió recordando esas palabras. Jamie no se equivocaba, lo mismo que el gobierno británico. Es adecuado, pensó, y cerró los ojos. No se hacía ninguna ilusión de lo que estaba a punto de hacer no fuera más que uno de los innumerables pasos, aunque uno importante, en el camino hacia una gran batalla. Sí, se dijo mentalmente como respuesta a una pregunta muda que ya se había contestado antes y que volvería a responderse todas las veces que volviera a surgir, y él sabía que serían muchas. Sí, estoy asustado, y sí, lo haré. Y en la quietud de los latidos de su corazón, todos los sonidos fueron apagándose y fundiéndose en una paz inmensa y abarcadora.
Jamie había visto una ceremonia de ordenación una vez en París, en la gran catedral. Había acudido con Annalise de Marillac, cuyo hermano Jacques era uno de los ordenados, y en consecuencia le habían ofrecido un lugar junto a su familia desde el que pudo verlo todo. Lo recordaba con nitidez, aunque con toda sinceridad. Sus recuerdos de la primera parte de la ceremonia se relacionaban sobre todo con el busto de Annalise y su calor perfumado y excitado que palpitaba a su lado. Estaba seguro de que tener una erección en una catedral debía de ser alguna clase de pecado, pero como había estado demasiado avergonzado para explicarlo durante la confesión, la había dejado pasar bajo el término de pensamientos impuros. Se aclaró la garganta, miró a Claire y se enderezó. Esta ceremonia era del todo diferente, por supuesto, y sin embargo, en el fondo, era sorprendentemente idéntica. Las palabras no se pronunciaban en latín, pero su mensaje era similar. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo, acudimos juntos el día de Acción de Gracias como congregación y presbiterio para alabar al Señor, que nos ha reunido en este día de la ordenación de Roger Jeremiah Mackenzie como ministro de esta congregación y parroquia. En la Catedral de Notre Dame de París había un imponente órgano y un coro numeroso. Jamie recordaba cómo la música había sacudido el aire y parecía hacerle vibrar los huesos. Allí no había música, con excepción de los cantos de las aves que entraban por las ventanas abiertas. Tampoco había incienso, salvo el aroma de las tablas de pino y el agradable y punzante olor a jabón y sudor de la gente. Brianna, a su izquierda, olía a harina y manzanas, mientras que Claire, a su derecha, desprendía sus habituales y variadas fragancias de cosas verdes y flores. Percibió un movimiento con el rabillo del ojo. Una abeja había aterrizado en la cabeza de ésta, justo encima de la oreja. Ella levantó la mano en actitud ausente para apartar la sensación de cosquilleo, pero él se la cogió y la sostuvo unos segundos, hasta que la abeja se fue volando. Ella lo miró de reojo, sorprendida, pero sonrió y volvió a posar la mirada en lo que sucedía delante de ellos. Los ministros de más edad hablaron, cada uno en su turno, y cada uno de ellos puso las manos en Roger Mac, tocándole la cabeza, los hombros y las manos. Lo mismo había hecho el obispo aquel entonces, poniendo las manos sobre los jóvenes sacerdotes, y Jamie sintió la misma impresión, reconociendo lo que estaba ocurriendo. Se trataba de preservar una palabra solemne que llevaban protegiendo durante siglos, la transmisión de una confianza solemne, la de que el hombre a quien se la estaban encargando también la conservaría para siempre. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y se mordió los labios para reprimirlas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios nuestro Señor, te alabamos por Cristo el Señor, te alabamos por la hermandad de la Iglesia, te alabamos por la fe que nos has otorgado, por tus poderosos actos que se transmiten de generación en generación. Te alabamos por la adoración que se manifiesta en todo el mundo. Te alabamos por el testimonio y el servicio de los santos en todas las épocas. Te alabamos, Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En París, los jóvenes, eran 20 ya que los había contado, se habían postrado con sus vestimentas blancas y limpias, se habían tendido boca abajo sobre el suelo de piedra, habían levantado las manos sobre las cabezas y se habían sometido, rindiéndose. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos invocas en tu misericordia, tú nos sostienes con tu poder.
a través de cada generación. Tu sabiduría nos proporciona lo que necesitamos. Has enviado a tu único Hijo, Jesucristo, para que sea apóstol y alto sacerdote de nuestra fe y pastor de nuestras almas. Por su muerte y resurrección, Él ha vencido a la muerte y tras haber ascendido al cielo, ha vertido su espíritu nombrando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, preparándolos a todos para la tarea del ministerio y para construir su cuerpo, la Iglesia. Ahora te suplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre tu servidor, voluntad mediante la imposición de manos. Ordenamos y designamos para el oficio del santo ministerio dentro de la Iglesia única, sagrada, católica y apostólica, otorgándole autoridad para administrar tu palabra y tus sacramentos. Eran presbiterianos y no dados a los espectáculos. Roger Mack inhaló profundamente y cerró los ojos. Y Jamie tembló al sentir que el testimonio de la rendición le abría el corazón. Unas gotas cálidas cayeron en sus manos, que tenía cruzadas sobre las piernas, pero no le importó. Un murmullo reverente y gozoso atravesó la iglesia, y Roger Mack se puso de pie, con su propio rostro bañado en lágrimas y brillante como el sol. Ya era casi medianoche cuando llegamos a la cama. Todavía oía las festividades a lo lejos, aunque a esas alturas los disparos aleatorios habían cesado, y sólo había cantos de una naturaleza nada religiosa, acompañados de un violín solitario que se entrelazaba con las voces. Yo estaba casi muerta de fatiga, y como consecuencia de haber pasado por una emoción intensa. No podía entender cómo Brianna y mucho menos Roger seguían en pie, pero los había visto en el camino de regreso a la casa, abrazados y besándose a la sombra de un gran nogal negro. Me pregunté vagamente si era habitual que la profunda emoción de la ordenación se trocara en deseo sexual, cuando su legítimo objeto estaba a mano, así como qué hacían los jóvenes sacerdotes católicos recién ordenados para expresar su propio júbilo. Me despojé de la ropa y me puse un camisón holgado y limpio por encima de la cabeza, suspirando de éxtasis cuando sentí que no había más que aire rodeando mi cuerpo, en el que aún me irritaban las constricciones del corsé. Cuando asomé la cabeza, vi a Jamie que estaba tendido en la cama con su propia camisa. Tenía la cabeza ladeada hacia la ventana y parecía más bien nostálgico. Me preguntó si hubiera preferido estar allí bailando, y que si era así, no entendía por qué no lo estaba. ¿En qué piensas? Él levantó la mirada y me sonrió. Se había desatado su formal cola de caballo y el cabello le caía sobre los hombros, resplandeciente a la luz de las velas. Oh, me preguntaba si alguna vez volveré a escuchar una misa. Ah, traté de pensar. ¿Cuándo fue la última vez? ¿En la boda de Yocasta? Sí, creo que sí. El catolicismo estaba prohibido en la mayoría de las colonias, excepto en Maryland, que se había fundado específicamente como colonia católica. Incluso allí, la iglesia oficial era la anglicana, y los sacerdotes católicos eran pocos y estaban muy distantes entre sí en las colonias del sur. No será siempre así, dije mientras empezaba a masajearle los hombros poco a poco. Brianna ya te ha hablado de la Constitución, ¿no? Garantizará la libertad de culto, entre otras cosas. Me recitó el principio, suspiró e inclinó la cabeza, invitándome a que le frotara los músculos largos y tensos de la nuca. Nosotros, el pueblo, un texto valiente. Me gustaría encontrarme con el señor Jefferson algún día, aunque creo que ha tomado alguna que otra frase de aquí y de allí, y algunas de sus ideas me parecen familiares. Puede que Montesquieu haya sido una influencia menor, repuse divertida, y creo que también he escuchado alguna mención a John Locke.
Él me miró por encima del hombro con una ceja levantada. Sí, eso es. No se me había ocurrido que tú pudieras haber leído alguno de esos dos, Sassenach. Bueno, no los he leído, admití, pero no estudié en Norteamérica. Solo cursé la carrera de medicina, y allí no te enseñan historia, excepto la de la medicina, donde te señalan ejemplos horribles de pensamientos ignorantes y procedimientos espantosos, todos los cuales prácticamente yo misma he llevado a cabo en alguna ocasión, excepto el de exhalar humo de tabaco en el culo de alguien. No se me ocurre cómo se me pasó. Tosí, pero Brie aprendió todo lo que hay que saber sobre la historia de Estados Unidos en quinto y sexto grado, y más en secundaria. Fue ella quien me habló de Jefferson y su mano larga con las palabras. Pero también está Benjamin Franklin, y creo que al menos algunas de sus citas sí eran originales. Recuerdo la de tenéis una república si sois capaces de conservarla. Eso fue lo que dijo, lo que dirá al final de la guerra. Pero la cuestión es que sí la conservaron, la conservamos, al menos durante los 200 años siguientes, o tal vez más. Eso es algo por lo que vale la pena luchar, en efecto, intervino él, y me apretó la mano. Apagué la vela y me metí en la cama a su lado, con cada músculo de mi cuerpo disolviéndose en el éxtasis de estar sencillamente tumbada. Jamie se puso a un lado, me acercó a él, y nos quedamos entrelazados con comodidad, escuchando los sonidos de la celebración que provenían del exterior. Eran más amortiguados, porque la gente había empezado a regresar, tambaleándose, a sus respectivos hogares, o a buscar algún árbol o arbusto tranquilo debajo del cual poder dormir. Pero la música del violín solitario seguía cantando a las estrellas. Bueno, a una pequeña pausita, me sirvo un poco más del aromas del tiempo. Agradezco a la tos que me está dando un respiro que me molesta, sí, pero estoy pudiendo leer cosas que tenía miedo de no poder leer. Bueno, y vamos con el capítulo 129, que es el último que voy a leerles, que se llama La búsqueda de la felicidad. William tardó unos 3 segundos en llegar a la conclusión de que iba a ir en busca de Amaranthus, y dedicó el resto del día a planificar su partida. No sabía cuánto tiempo ella llevaba planeando su desaparición. Tal vez desde que regresé de Morrison, pensó sombríamente. Pero lo había hecho bien. Volvió a su casa al anochecer, tras haber pensado un plan, si se podía llamar de esa manera, y durante la cena se propuso convencer de sus virtudes a su tío y su padre, que albergaban muchas dudas al respecto. Más allá de si se ha marchado a caballo, en carreta o en barco, creo que debe haberse dirigido a Charleston. Titubeó, pero no había ningún motivo para no decirlo. Cuando mencioné a Bannister Tarleton respecto a la caída de Charleston, ella me comentó que lo conocía, lo que me hace suponer que él también conocía o conoce a Ben. Es cierto que lo conocía, que lo conoce, respondió Hal sorprendido. De hecho, bastante bien. Durante un breve espacio de tiempo sirvieron en la misma compañía. La gente lo llamaba Van y Ben, ya sabes, a modo de broma. Bueno, pues, repuso William con satisfacción, Amaranthus sabe que Van está en Charleston con Clinton. Si creyera que necesita ayuda o protección en su viaje, ¿no acudiría a él? Es para pensarlo, indicó su padre, aunque parecía dudoso. Es evidente que no dedicó mucho tiempo a prepararse. De eso no estoy tan seguro, afirmó William secamente. Debió de haber empezado a planearlo incluso antes de mi regreso, o como mínimo a pensar en ello. De todas maneras, más allá del medio de transporte que haya escogido, no puede haber llegado tan lejos todavía. Tal vez consiga alcanzarla en el camino, y si da la casualidad de que no es posible, puede que Van la haya visto, o le haya organizado el tramo siguiente de su viaje. No creo que él ya lo sepa, me refiero a lo de Ben. Si no,
Y si ella le dijera que tiene la intención de reunirse con Ben, sin revelarle exactamente dónde se encuentra, no cabe duda de que Van la ayudaría. Una breve punzada de dolor atravesó el rostro del tío Hal, pero la expulsó con brutalidad un instante después. ¿Y qué te propones hacer si la encuentras? Preguntó con voz áspera. ¿Traerla de regreso por la fuerza? William levantó un hombro impaciente. Para empezar, averiguaré qué demonios tiene planeado hacer, contestó. Puede que tenga la intención de ir a casa de su padre en Filadelfia, y si es así, me encargaré de que llegue allí sana y salva. Si se trata de Ben, hizo una pausa recordando su angustiosa huida de Morrison. Se la llevaré a Adam, concluyó. Él se encargará de que esté a salvo, y si en verdad quiere ir a donde esté Ben. Jesús. ¿Adam lo sabe? Preguntó Hal con la voz quebrada, y tosió. William notó que su padre miraba de forma brusca a Hal y se le acercaba a la campanilla para llamar a un criado. Hal le devolvió la mirada con el ceño fruncido e hizo un gesto grosero para impedírselo. Estoy bien, se limitó a decir, pero tuvo que forzarse para decir la última palabra, y lo hizo con una respiración que de pronto se había vuelto estertórea. ¡Y un demonio! Exclamó papá. Cogió a Hal del codo, lo arrastró hacia el sofá y lo empujó para que se sentara. Willis, ve y dile a Moira que prepare café, bien fuerte y en grandes cantidades, ahora. Yo, empezó a decir Hal, pero una tos lo interrumpió. Se había apretado el puño contra el pecho y estaba adquiriendo un color desagradable que alarmó a William. Él trató de preguntar. Su padre se volvió hacia él como un tigre. Ahora, exclamó, y cuando William salía corriendo de la sala oyó que su padre le gritaba Tráeme mis alforjas. Las siguientes horas pasaron en una nube de actividad, con gente que entraba y salía corriendo, llevando cosas y haciendo sugerencias ansiosas y estúpidas, mientras Hal se sentaba en el sofá, cogiendo la mano de papá como si fuera una cuerda que le hubieran arrojado un nadador ahogándose, alternando entre soplar aire, jadear y tomar café negro con alguna clase de hierba añadida que papá había sacado de sus alforjas. William, que no sabía cómo ayudar, pero que tampoco tenía ganas de acostarse, se quedó en la cocina, llevando más café caliente cuando era necesario, pero sobre todo escuchando a Moira y a la señorita Crabbe, quienes le comentaron que el duque padecía algo llamado asma, y que con voces bajas y una mirada recelosa por encima del hombro, la esposa, pero que en realidad no lo era, y las cosas que se decía de ella eran que era una famosa sanadora y que le había dado a su marido esos palitos secos para poner en el café. ¿Y qué hará su excelencia si tiene otro de esos ataques cuando esté en el barco? Quiso saber Moira, negando con la cabeza. No lo sé. ¿El barco? Preguntó William, que estaba comiendo su tercera ración de pastel de manzana, y levantó la mirada. ¿Tiene pensado ir a algún sitio? Oh, sí, contestó la señorita Crabbe, y asintió con un gesto de sabiduría. A Inglaterra. Para hablar en la Cámara de los Lores, añadió Moira. Sobre la guerra, concluyó rápidamente la señorita Crabbe, antes de que Moira pudiera quitarle el protagonismo. William ocultó una sonrisa con la servilleta, pero sentía curiosidad. Se preguntó si era verdad que el tío Hal tenía opiniones sobre el curso de la guerra, que se sintiera obligado a compartir con la Cámara de los Lores, o si en realidad estaba buscando una buena excusa para regresar a Inglaterra y a la tía Minnie. Sabía, porque se lo había dicho su padre, que Hal no se había animado a escribirle a su esposa sobre Ben. ¿Cuándo tiene planeado ir? Preguntó. Dentro de un mes, respondió la señorita Crabbe y frunció los labios. ¿Lord John también piensa ir? En cierta manera esperaba que la respuesta fuera negativa. Si bien no quería que su tío Hal muriera asfixiado y solo en un barco, prefería tener a su padre allí, manteniéndose al frente de la situación, mientras él, William, iba tras Amarantus. Las dos mujeres negaron con la cabeza, pero con expresiones serias. Podrían haber revelado más, pero en ese momento se oyeron las veloces pisadas de Lord John en el pasillo, y un instante después su despeinada cabeza rubia asomó por la puerta.
Se encuentra mejor, dijo de inmediato mirando a William a los ojos. Ven a ayudarme. Quiere acostarse. El duque pasó en cama la mayor parte del día siguiente, pero cuando William fue a comprobar cómo estaba, lo encontró sentado, recto, con una mesa de escribir sobre las rodillas, garabateando a gran velocidad. Levantó la mirada tras la llegada de William y sofocó cualquier pregunta diciendo: ¿De modo que todavía piensas en ir a buscarla? No lo dijo en tono de pregunta, y William se limitó a asentir. Hal imitó su gesto y sacó una hoja en blanco de la pila que tenía en la mesita de noche. Mañana, pues, dijo. Al amanecer del día siguiente, William se ajustó el pañuelo al cuello, se abotonó su chaleco de ante, se puso el abrigo rojo que creyó que jamás volvería a utilizar y descendió a la planta baja, pisando firme con sus botas recién lustradas. Su padre y su tío ya estaban sentados a la mesa del desayuno, y a pesar de su impaciencia por partir, el olor a pan de maíz con mantequilla, huevo frito, jamón fresco, mermelada de melocotón, buñuelos de cangrejo y trucha marina a la plancha bastaron para que se sentara sin discutir. Tanto papá como el tío Hal lo observaban exactamente con la misma mirada en la que se mezclaban la aprobación con una velada inquietud, lo que hizo que le entraran ganas de reír, pero se contuvo. En cambio, inclinó un poco la cabeza. Ninguno de los dos solía hablar mucho por las mañanas, pero al parecer ese día iban a ser una excepción. Toma. El tío Hal le pasó por encima de la mesa dos documentos plegados y sellados con lacre. El rojo es tu puesto militar y el otro tus órdenes, por así decirlo. Te he asignado el rango de capitán y tus órdenes estipulan que tienes derecho de tránsito prácticamente por cualquier sitio al que quieras ir, sin obstáculos ni impedimentos, y que puedes requerir la asistencia de los oficiales y las tropas de su majestad cuando las necesites y los encuentres disponibles. ¿Crees que me hará falta una columna de infantería para que me ayude a traer amarantus a rastras? Preguntó William antes de morder una rebanada caliente de pan de maíz que acababa de untar con mantequilla y a la que añadió una gruesa ración de mermelada de melocotón. ¿Tú crees que no? Repuso su padre enarcando una ceja. Lord John se puso de pie, se situó detrás de William, le deshizo la trenza que había hecho apresuradamente y volvió a hacérsela, dejándola tensa y pulcra, antes de doblarla en forma de coleta y atarla con su propia cinta negra. El roce de las manos de su padre en la nuca, cálido y ligero, lo conmovió. Aquella mañana había un toque de frescura en todo, así como una atmósfera de trascendencia que hacían que sintiera que recordaría cada objeto visto o tocado, cada palabra pronunciada durante toda su vida. Perdón. Casi no había dormido, su mente pulsaba de energía y el anquilosamiento y la petrificación del último mes se habían esfumado como si jamás hubiesen existido. Su anuncio de que iría tras la chica no había encontrado oposición. Papá y el tío Hal habían intercambiado una larga mirada y luego habían comenzado a hacer planes. Ella dijo que había hecho preparativos, estaba diciendo papá mientras contemplaba con el ceño fruncido su tenedor lleno de trucha marina. ¿A qué clase de preparativos suponéis que se refería? Por lo que han dicho los criados, respondió Hal, tomó la despensa por asalto y huyó con suficiente comida para 3 o 4 días. Se llevó su ropa más sencilla y la mayoría de sus joyas. Además, ¿se llevó el anillo de boda? Lo interrumpió William. Sí, contestó Lord John, y William se encogió de hombros. Entonces se dirige a donde está Ben. Si hubiera terminado con él, lo habría dejado. El tío Hal lanzó la clase de mirada que le hubiera dirigido a una pulga maestrada que acabara de hacer un salto mortal.
pero papá escondió la sonrisa detrás de una servilleta. No habíamos permitido que se marchara sola, incluso si hubiéramos estado seguros de que se dirigía a casa de su padre, dijo. Una mujer joven en la carretera. Y sí, creemos que está sola, añadió con más lentitud, aunque supongo que es posible que... Más que posible, acotó con tristeza el tío Hal. Esa joven es tu nuera, le interrumpió Lord John, y la madre de tu heredero. Como tal, estamos obligados a asegurarnos de que se encuentre a salvo. William oyó el gruñido de aceptación que había hecho y se quedó paralizado un instante, con un tenedor lleno de huevos suspendido en el aire, chorreando yemas sobre su plato. Puede que no quieras saberlo, pero papá hace un ruido parecido todo el tiempo. Miró enseguida a su padre y luego a su tío, pero ninguno de los dos parecía haber notado nada extraño en su reacción, y el grupo volvió a dedicarse lenta y firmemente a devorar el desayuno. La nueva yegua de William, Birdie, se alegró al verlo, lo empujó con el hocico en busca de manzanas que él le había llevado y las masticó con un placer evidente, chorreando zumo sobre su manga mientras él le colocaba la brida por encima de las orejas. El animal percibió su propia excitación, alzó las orejas y bufó un poco, inclinando la cabeza cuando él ajustó la cincha. Se preguntaba cómo Barantus había logrado llevar a cabo el acto de magia de su desaparición. No faltaba ninguno de los caballos de la casa, ni siquiera la anciana yegua que Amarantus acostumbraba a montar. O bien había cogido una diligencia pública, lo que era poco probable. Suponía que el tío Hal ya había hecho averiguaciones directamente en la posada de posta al respecto, y ella sabía que él lo haría. O bien había contratado un carruaje privado o un caballo en una caballeriza. También era posible que hubiera contado con ayuda en su huida y que hubiera conseguido un medio de transporte gracias a quien fuera el condenado que había colaborado con ella. Sintiéndose malhumorado, había empezado a hacer una lista mental de los galanes locales a los que ella podría haber seducido para conseguir su propósito, cuando lo interrumpió la llegada de Lord John con un monedero en la mano y un pequeño baúl en la otra. Un traje sencillo, medias y una camisa limpia, se limitó a señalar, entregándole el segundo de sus objetos. Y dinero. También hay una nota de crédito. Podrías guardártela en el bolsillo por si acaso. ¿Por si acaso la tiene secuestrada una banda de asaltantes de caminos y tengo que pagar el rescate?, preguntó William antes de coger el monedero. Tenía un peso agradable. Se lo metió en el abrigo, luego sacó una de las pistolas de la alforja y se la puso en el cinturón. Ja, 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 dijo su padre en tono cortés. William, si resulta que ella se dirige a donde se encuentra Ben y lo logra, no, repito, no intentes de ninguna manera apartarla de él. La próxima vez, si hay una próxima vez, lo más probable es que él te mate. Esa opinión era tan franca e irrevocable que William decidió no rebatirla, aunque su orgullo hacía que pensara de una manera totalmente diferente. No lo haré, se limitó a prometer, y le palmeó el hombro a su padre con una sonrisa. No te preocupes por nada. Bueno, aquí llegó el final del fragmento que me correspondió leer. Vuelvo a recuperarle mi nombre. Soy Elizabeth Rich, que me conoce como Lizzie, vivo en Olivos. Andrew me acompañó en la lectura y les agradezco, chicas, que me hayan dado la posibilidad de participar en esta maratón y espero poder participar en alguna otra cosa, si bien a veces mis horarios laborales no me permiten compartir con ustedes las muchas cosas lindas que organizan, pero bueno, como dice Blanca, todo no se puede. Muchas gracias a todas, perdón por las interrupciones con mis toses, pero bueno, nada, muchas gracias a ustedes y chau, hasta la próxima.